Buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un vídeo más de Aston Dealers, en este caso el que corresponde a los 5 activos de la semana, como cada viernes, en el que intentamos centrarnos en los charts semanales con el fin, pues de vislumbrar a ver qué es lo que, hacia dónde irá el trading, los mercados de cara a la próxima semana, la semana que viene, la última semana antes de Navidad, la última semana antes del rally que todo el mundo está esperando como es tradicional en estas fechas. Que lo esperemos no quiere decir que se vaya a dar, que parezca que no se vaya a dar no quiere decir que sí se vaya a dar. Es decir, esto cada año es lo mismo y los que tengan un poco más de experiencia en trading y mercados pues ya lo conocen, ya conocen esta situación. Por el momento, la semana pasada el rally fue bajista, con lo cual de cara a trading y de cara a operar con futuros, con opciones o con CFDs, es decir, con derivados financieros en general, fue realmente un rally bajista importante, además muy ventajoso desde el punto de vista del profit factor en las operaciones, porque se veían bastante claros los takes profits y los strikes. De cara a toda esta semana hemos venido diciendo lo mismo, es decir, no es una semana como ya llevamos 2 o 3 en las que convendría no confiarse en el swing trading y confiar más, pues evidentemente, en las operaciones intradía. Una entrada es una operación con un take profit concreto, y ahí sí que se pueden hacer operaciones con profit factor importante, y todo lo demás hay tanta volatilidad y sobre todo, además de volatilidad, hay tanta indecisión e incertidumbre en el mercado por la cuestión de Italia, por la cuestión de Alemania, por la cuestión del Brexit, por la cuestión de China y los Estados Unidos. Es decir, que las cosas están como están, ¿eh? No podemos hacer otra cosa. En cuanto a Alemania, al DAX, ha vuelto a formar en diario otra isla de inversión de nuevo. Acordémonos que durante semanas les íbamos informando de estas islas de inversión, que claramente estas islas de inversión en diario, aquí tienen 3, son un problema de liquidez. Liquidez, cuando hablamos del DAX, ¿qué quiere decir? Pues liquidez quiere decir que las manos fuertes no están en este índice. El recuento de manos fuertes por parte de Bloomberg sigue indicando que hay que hay un saldo neutral, es decir, que las subidas y las bajadas no las está respaldando nadie con dinero en los bolsillos, para entendernos. Esta es ya la tercera isla de inversión que está formando para cerrar ya el nuevo gap, que no lo consigue, y queda aquí una medio vuelta en V que ayer se volvió a caer, a pesar de las buenas noticias que había para automoción en Europa y las buenas previsiones que se dan, pero así están las cosas. Por lo tanto, en semana, pues como decíamos al principio de semana, que tenía empezaba a hacer un envolvente alcista, pero claro, un envolvente alcista para un spike como este, con una caída tan espectacular, perdiendo la media de 200 semanas, pues se antoja por el momento prácticamente imposible. De todas formas, tal y como están las cosas, no está mal del todo el DAX, porque tenemos que tener en cuenta que está intentando hacer un soporte en los 10.800 puntos, ¿de acuerdo? Y fíjense que los 10.800 puntos hacia su izquierda es la mitad de esta vela, la vela de máximos de noviembre del 2016, que son esos 2 años de diferencia que están marcando los soportes, con lo cual, si se pierde, si se vuelve a perder, si la semana que viene volvemos a tener otra vela bajista, pues ya ven ustedes que la siguiente parada son ya los 10.600 puntos y hacia abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dentro de lo malo, pues el DAX no está tan mal, siempre y cuando nos circunscribamos a lo que les decíamos de las operaciones intradiarias en hora como mucho. España está exactamente igual, con el índice de banca española muy mal. Esta semana una noticia buena que ha sido Repsol, que ha mejorado ha habido un upgrade en su calificación crediticia, y la mala ha sido Inditex, que ha vuelto a caer. Tiene que poner en marcha ese sistema de comercio electrónico, a ver si funciona o no funciona, y por el momento las recomendaciones de Inditex, si bien son mantener, están hablando de 27 euros en lugar de 29, como era el precio objetivo anterior. Es decir, ha bajado 2 euros por acción en su precio objetivo. Pero los analistas independientes, repetimos, el consejo sigue siendo mantener. Estados Unidos, pues Estados Unidos exactamente igual, ¿eh? Estamos ahora viendo el semanal del SP500, que es nuestra referencia como siempre, y parece pues que ha conseguido estabilizar durante esta semana un soporte en 2.600 puntos,
y ese soporte en 2.600 puntos pues viene una vez más a ratificar lo que hemos dicho tantas veces, que no lo repetiremos, de que los soportes cada vez son más bajos porque estamos ante una etapa de distribución de la directriz alcista de largo plazo. Y así es donde estamos. Y de fondo, por supuesto, las cuestiones relacionadas con la guerra comercial. Las noticias buenas ahora eran que China estaba comprando soja norteamericana. Bueno, eso se antoja un poco débil como para pasar del pesimismo al optimismo en cuanto a guerra comercial se refiere. Ya veremos qué ocurre porque no está del todo claro. Sí que es cierto que está más claro que hace una semana, pero ni mucho menos se puede hablar de la llamada paz en la guerra comercial, ni muchísimo menos. Por lo tanto, mucho cuidado, mucha volatilidad, mucha incertidumbre y mucha sobrereacción a cualquier noticia. Y por último, pues tenemos evidentemente la pareja del año, como siempre, eurodólar e índice dólar. Pues el índice dólar hoy toca de recorte, 96,6 para abajo. Este recorte del índice dólar viene dado por la noticia de la escasa subida de inflación. Las noticias de paro siguen siendo buenas, es decir, no hay subidas en el subsidio de paro semanal, continúa el pleno empleo, pero no crece la inflación. De ahí, bueno, las reticencias o las sospechas de algunos, que lo veremos la semana que viene, que quizás la semana que viene casi todo el mundo da por descontado la subida al 2,50% de tipo de interés y que probablemente aquí se paren durante una temporada las subidas. Si eso llegase a producirse, pues podríamos tener pues algún recorte más importante en el dólar, y si tenemos ese recorte importante en el dólar, por supuesto, como ya saben, por las correlaciones, tendríamos una subida en el eurodólar, aunque tiene una resistencia en 1,14 muy firme y es bastante difícil con todos los problemas que está planteando Brexit, Italia y la crisis, por ejemplo, en Alemania también importante. El Deutsche Bank, como siempre, sigue dando problemas una y otra vez. Esta última semana se hablaba de una posible fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank, los dos grandes bancos alemanes. Esa fusión que ni se admite ni se desmiente, y mientras persista la incertidumbre, pues esos dos bancos alemanes van a ser pasto de los especuladores, como es lógico, y el DAX, pues pasto de los bajistas, como es lógico también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda esta situación, repetimos, es lo que nos lleva a abogar también esta semana, por lo menos en los inicios de la semana, por esas operaciones intradía, por ejemplo, en H1 o en 4 horas, en las que sí se pueden sacar algunas operaciones importantes, buscando pues patrones, sobre todo especialmente de ruptura, medias de 100, medias de 200, lo más aconsejable para la operativa, por lo menos, repetimos, de esta primera mitad de semana. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.